Buenas tardes. Continuamos con el intercambio de ideas en este Congreso Nacional de Justicia Penal. Ahora, en la tercera conferencia magistral, tenemos el honor de recibir a la doctora María de los Ángeles Fromo Urrangel, quien es consultora y extitular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. La doctora Fromo es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Tributación Fiscal por el Centro de Estudios Financieros de Madrid y doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Se desempeñó como Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de lo Contencioso Electoral Federal, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud y recientemente fue secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. En esta ocasión, nos hablará en su conferencia magistral sobre el tema los retos y desafíos de las víctimas en el sistema de justicia penal acusatorio. Demos la bienvenida a la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel. Gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es todo un honor y un privilegio volver a estos escenarios, a estos foros que sin duda todos aprendemos y consideramos que es la manera de compartir las experiencias, los avances, los retos y, ¿por qué no decirlo?, los errores y las áreas de oportunidad para mejorar un sistema que yo quiero decirle todavía el nuevo sistema, porque hay quien se pone, ya no es tan nuevo, pero comparándolo con otros países, comparándolo con otras latitudes, podemos ver que a México le faltan muchos años para alcanzar un punto de equilibrio de un sistema que hemos ido adaptando, que hemos ido estructurando a la manera de la visión de la justicia que queremos los mexicanos. Y es ahí donde sin duda yo quiero agradecer al Estado de Querétaro, a su gobernador, a su secretario general de gobierno, a todo su equipo Cosmos, que me hayan considerado estar para compartir algunas ideas. Como consultora a lo largo de todo el país, he estado y continuado apoyando a varias entidades y a instituciones de seguridad, procuración de justicia y justicia para poder encontrar tácticas operativas que permitan esta eficiencia del sistema. Las leyes nos dicen el qué, pero no el cómo, y en muchas ocasiones lo que nos permite ese margen de ir analizando, de ir bajando a escuchar las distintas voces de usuarios, de los operadores, de académicos, que nos dan una visión diferente hacia encontrar de una u otra manera una resolución definitiva a problemas prácticos que el sistema en la ley nos impone. Por eso quiero congratularme el día de hoy de estar aquí, de ser parte de este esfuerzo de difusión, de análisis, pero sobre todo de prospectiva hacia dónde va el sistema. Yo, en el caso, lógicamente, de las víctimas, para mí es una pasión. Es quizás el centro que motivó el nacimiento de este sistema. No olvidemos que fueron la región de Chihuahua y en especial Ciudad Juárez, con las mujeres víctimas de violencia, donde se replanteó y se empezó a esquematizar una nueva visión de lo que podría ser la justicia en México y se adoptó ese gran escenario de tener en nuestro país, en un plazo específico,
un sistema de procuración e impartición de justicia acusatoria y adversarial. Por eso, si vemos los retos o los desafíos que las distintas leyes nacionales en cada uno de sus artículos de manera transversal ponen como eje de participación de una u otra manera esa igualdad o equilibrio, como lo quisiéramos llamar, entre las personas que son señaladas que cometieron un delito imputado y las personas víctimas de un delito, es como de una u otra forma podemos esquematizar que hay mucho por hacer sobre este enfoque de las víctimas. Quiero decir que el principal fundamento de un Estado de Derecho son sus ciudadanos. Y dentro de sus ciudadanos, los distintos derechos humanos que hoy reconoce nuestra Constitución, pero en específico el tener un acceso eficaz a la justicia. Pero la percepción, sin duda, hoy de un ciudadano hacia cómo accede a los mecanismos que tiene para resolver sus conflictos, a veces no son a la altura de miras que están esperando. Y bajo esa consideración, podríamos decir que hay encuestas que nos pueden poner ese marco de referencia de dónde estamos y a dónde tendríamos que llegar. Simplemente la encuesta nacional sobre victimización, en ese sentido, señala prácticamente que existen miles de víctimas que no tienen ni siquiera la intención de ir a poner una denuncia o de ir a acercarse y tener confianza sobre la resolución de su conflicto. Les podría decir un ejemplo, en Chiapas, que podríamos decir que tuvo la tasa más baja, estamos hablando de 14,000 víctimas aproximadamente por cada 100,000 habitantes, mientras que el Estado de México tuvo 45,000 por cada 100,000 habitantes. Es decir, podríamos decir que alrededor de 46 de cada 100 mexicanos de 18 años y más fueron víctimas de un delito. Y esto significa prácticamente que existe la necesidad de que esa justicia funcione para ellos. También en este escenario y ya en la consulta del modelo de procuración de justicia que se llevó a cabo por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y por el CIDE, así como el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, nos dice claramente que estamos frente a una crisis de confianza. ¿Cuáles son los elementos que ellos señalan de esa crisis? Corrupción, ausencia de imparcialidad, violaciones de derechos humanos y una enorme deficiencia en el poder acercar la justicia a los ciudadanos. En este contexto, lógicamente, se señala a las víctimas y a ellas se les pone como el eje en el cual no tienen protección, no hay asistencia, el acceso a la justicia es muy difícil, no se da la reparación integral del daño a la víctima y, como ustedes saben, el sistema de justicia acusatorio adversarial que concluyó su primera fase el 18 de junio del 2016 buscaba revertir todo esto. Y en este escenario, habrá quien diga que la procuración e impartición con este sistema ha fracasado. Yo digo que no, que se han dado grandes pasos porque el sistema en sí reconoce el papel de las víctimas como sujetos activos del proceso y no como meros sujetos pasivos como era en el sistema anterior. Empodera fuertemente a la víctima, reconoce sus derechos, sus intereses y busca darle respuesta a esa reparación del daño. En este sentido,
vemos que también se configuró dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales el buscar la no revictimización de las víctimas y que hubiera una atención integral efectiva para ellas. Este procesamiento penal, ¿en dónde está encontrando sus quiebres para que no pueda darse ese paso definitivo hacia una justicia? Y déjenme mencionar un párrafo que a mí me parece duro y contundente de esta consulta, que dice que en muchos casos las víctimas son ignoradas por los ministerios públicos. Los procesos para reparar el daño a veces no existen o son lentos. No existe en muchos momentos asistencia médica y psicológica, o esta tarda mucho en llegar. La protección a las víctimas en las medidas tampoco se ha podido llegar a aplicar por las instituciones que les corresponde. Y lo que es aún mucho más difícil de entender, estando claramente previsto en el Código, es que en la mayoría de los casos existe una nula representación adecuada de los asistentes jurídicos a víctimas, y más cuando se tratan de grupos vulnerables. Por ello, creo fundamental que veamos también en otra consulta, y permítanme mencionarles estas consultas porque están hechas por académicos, por organizaciones sociales, por activistas que han luchado por este proyecto y porque nos dan el marco de referencia para después pasar con ustedes a qué propuestas podemos tener en un enfoque de resolución de lo que sería este sistema. Otra consulta que fue sistematizada por el CIDE señala concretamente que solo un 12% de las víctimas pueden llegar a conocer sus derechos o a saberlos. Entre solo un 30% de ellas reciben atención y asesoría jurídica. También es muy importante que solo el 2.5% de ellas saben cuáles son las fases de los procesos y para qué sirve cada una de ellas. De igual forma, no saben que pueden participar y tampoco participan en aportar pruebas diferenciadas a las que aporta el Ministerio Público y tampoco solicitan algunas de ellas que serían indispensables para probar su causa. De igual forma, es importante mencionar que solo el 1.8% de ellas logra tener una medida de protección. Asimismo, se tiene que ver que el escenario que existe de atención de asistentes jurídicos a víctimas en nuestro país está hablando de solo 700 aproximadamente asesores jurídicos, mientras que podríamos considerar que al menos debería tenerse 5 veces más este número de asesores jurídicos de víctimas. Incluso la poca especialización de abogados privados en el conocimiento de esta participación en el tratar de asistir a las víctimas de un delito. Y sin duda es evidente que en muchos estados tampoco existe una comisión de atención a víctimas y única y exclusivamente algunas procuradurías o fiscalías tienen que ver con que son quienes con algunos cuantos asesores jurídicos tratan de acompañar a las víctimas. Y la pregunta es, ante este negro escenario que les estoy platicando en estos minutos,
¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar que simplemente el sistema tendrá que tomar su curso, y creo que hay que hacer una serie de acciones inmediatas, urgentes, para que este sistema realmente sirva para lo que en su seno de haberse fraguado como una nueva justicia penal en nuestro país, realmente se enfoque a ello. Y déjenme poner en la mesa, junto a ustedes, algunas de las experiencias que he tenido a lo largo del país ahora, como les decía, en otra faceta profesional, y que creo que pudieran ser ideas en algún momento. En el caso de las unidades de atención temprana o aquellas áreas que reciben por primera vez a una víctima para poner una denuncia o el conocimiento de un hecho, es fundamental que exista, primero que nada, una serie de sistemas informáticos que desde el primer momento puedan capturar esa declaración inicial de la víctima. Que si la víctima viene en crisis o viene incluso en un estado emocional en donde la afectación pudiera en su momento no permitir obtener el mayor número de elementos necesarios para el conocimiento de hecho delictivo, sería importante que existieran psicólogos que en esa primera fase la pudieran atender. Y decía que era importante en este momento, porque la mayoría de las víctimas a veces llegan y desde el policía, y esto me ha tocado observarlo, desde el policía de la puerta empieza a tratar de hacer que desista de poner la denuncia. Y lo logran a veces. En otros casos le dicen, no, usted tiene que poner su denuncia, pero la tiene que poner en internet y después venir a ratificarla aquí. Y llega, ratifica la denuncia y después tiene que pasar a la mesa donde se encuentra el Ministerio Público para ver y revisar lo que usted puso y volver nuevamente a relatar lo sucedido. En ese contexto, ¿en cuántas fases se está revictimizando la persona? Por ello, sería esencial que si existe un sistema informático de denuncia a distancia, pueda ser lo suficientemente completo para poder tener los elementos esenciales para iniciar una investigación. Que si la víctima llega a una agencia o a una unidad de atención temprana, ahí mismo sea atendida y sea canalizada, si fuese necesario, a los expertos, ya sea psicólogos o trabajadores sociales. En el caso de las mujeres, es importante mencionar que hay un área de oportunidad, podríamos decir, central, en cuanto que muchas mujeres llegan a estos centros de justicia, son atendidas por psicólogas, por trabajadoras sociales, tiempo después vuelven a tener una entrevista con el Ministerio Público y se da en esa duplicidad de entrevistas otra victimización. Es eliminar los procesos, los tramos de control que se están poniendo para eficientar esa atención a las víctimas. Algo que me parece esencial es que hoy por hoy sabemos que cuando una persona es detenida, lo primero que tiene que hacer un agente de la policía es leerle sus derechos, darle a conocer cuáles son sus derechos. Y las víctimas no saben cuáles son sus derechos. Pocos lugares, y debo decir Querétaro es una de las excepciones, le informan a la víctima cuáles son esos derechos, a qué tiene lugar su participación, en cómo pueden ayudarla y qué es lo que se estuviera buscando. Creo que es muy importante que en el momento que llega una víctima se le dé de manera clara, y perdón que use con lenguaje ciudadano,
una explicación de qué es lo que ella va a vivir. Una de las grandes cuestiones que se hacen cuando hacemos un diagnóstico es que encontramos que las unidades de atención temprana, las unidades de atención inmediata, son unidades que se han convertido a veces en una oficialía de partes y no podemos permitirlo. Tiene que ser un lugar en donde la asesoría, la atención hacia las víctimas y la primera canalización incluso de saber si lo que está poniendo el conocimiento verdaderamente es un delito o no, o qué puede hacer con esa situación. Y en segundo, hablarles de los mecanismos alternativos de solución de controversia, explicárselos para poder tener en ese esquema atención inmediata, adecuada a las víctimas. Creemos que en muchos de los procesos que siguen para las víctimas y los modelos en cómo está operando el sistema, en muy pocas ocasiones hay como esa claridad en dónde y cómo podernos comunicar con el asesor jurídico de víctimas. La mesa de trámite o el Ministerio Público o la agencia no conoce a qué le tiene que dar acceso a la víctima o quién debería en su momento representarla en distintos aspectos y cómo acompañarla. En estos modelos hace falta esos lineamientos con claridad establecidos de acuerdo a las distintas leyes que aplican en la materia. Y menos aún podemos encontrarnos, déjenme decirlo porque me ha tocado vivirlo, con protocolos donde estén claramente delineadas y la manera en ejecutarse las medidas de protección a la víctima y cuáles sí deben estar y cuáles deben en su momento evaluarse por otras instancias para lograrse. ¿Esto a qué nos lleva? A que en la práctica a veces encontramos espacios que para poner una denuncia, una víctima tiene que recorrer distintos lugares hasta encontrar una respuesta o, en su caso, no tiene la oportunidad de conocer y seguir su proceso con claridad o saber que puede participar. Si pusiéramos este esquema y lo comparáramos con el esquema anterior, estoy cierta que pareciera que estuviera hablando del sistema anterior. Por eso, ¿cuáles son las acciones que yo quisiera poner de manera muy clara? Es importante que la manera en que estén organizadas las instancias operadoras del sistema tengan claridad en dónde, cómo y de qué manera se deben aplicar los derechos de las víctimas. Que los lineamientos, manuales y protocolos incluyan todas estas acciones de manera efectiva para lograr esa sensibilización a los operadores, darles confianza y que se efectúen. Y sin duda también es muy importante que exista la coordinación de todos los actores operadores del sistema, focalizados a saber qué, cómo y cuándo una víctima debe ejercer sus derechos. He visto y he tenido la oportunidad de observar en varios estados que no se les reconoce a veces a las víctimas indirectas o en algunas ocasiones piensan que el simple hecho de asistir a una víctima jurídicamente, ésta tendría que exigir la reparación del daño de los fondos que a veces tampoco existen en las propias dependencias gubernamentales y que no fueron creados para eso, sino fueron creados para determinados casos específicos. Y de igual manera es importante ver que existen ya en algunos estados algunas mejores prácticas en atención a las víctimas.
en donde se puede recoger una denuncia desde el agente policial o se le puede dar de alguna manera el apoyo psicológico o médico inmediato por la coordinación y organización que tienen las instancias, y así a su vez también el poder encontrar una efectividad de participación activa en el proceso a través de que los propios peritos, con la autonomía que hoy les embiste este sistema, tienen para no solo hacer aquello que en su momento se le haya ordenado o puesto en consideración por parte del Ministerio Público, sino también por la propia víctima y con ese enfoque buscar otros elementos que pudieran ser necesarios para la efectividad de un peritaje. Si hoy tenemos podría decir, todo un esquema normativo y que hemos podido ir generando los pasos necesarios, hoy creo que tenemos la gran oportunidad de hacer una política pública en favor de las víctimas de manera eficaz, alineada sin duda a que sus derechos sean efectivos, que se defina un modelo de asistencia y de atención inmediata, que existan las competencias específicas en las distintas áreas para respetar, proteger y garantizar los derechos de las víctimas. Y entiendo que no es fácil, porque hay quien me ha dicho, y así lo pudimos ver con la experiencia internacional, los asistentes jurídicos a víctimas, como están concebidos en México, es una particularidad de nuestro sistema. Y por ello implica cambios en la configuración, reorganización de las dependencias de seguridad y de justicia, con una capacitación en donde estos actores puedan construir las bases de esa atención primaria y eficaz de las víctimas, integrar tecnologías, integrar un equipamiento que les permita atender de manera adecuada a las víctimas y que sin duda rompa muchos de estos elementos que me he permitido mencionarles. La ciudadanía, si bien celebra en muchas ocasiones que se haga justicia, que se sancione al culpable, también quiere ver que sus derechos como víctima sean eficaces, sobre todo en la reparación del daño. Hay un gran reto en todas las entidades federativas, hay muchas que hoy avanzan a grandes pasos en esta consolidación, nos indican que hay beneficios, porque las cifras que antes eran imposibles de observar, en donde hubiera reparación del daño, hoy es una realidad y así los ciudadanos lo reconocen. Pero el esquema como está diseñado en las leyes, a cómo está sucediendo, hay una brecha enorme. Que yo quisiera invitar y desde este foro decirles a los próximos candidatos para los más de 3,800 puestos de elección y los que ya hoy están ejerciendo el poder, que miren hacia este sistema no como un sistema que ha sido criticado por la posibilidad de dejar en libertad a las personas o porque se está dando una puerta giratoria, que es definitivamente un hecho, que es una visión diferente a como los operadores la vemos, sino para lograr un compromiso en donde todos podamos tener en el centro de la operación a las víctimas, reflejando los logros en esa coordinación de seguridad y que pueda haber los principios fundamentales. No olvidemos, sin duda, que los derechos
de las víctimas están en una equidad con los derechos de los imputados. ¿Cuáles son estos elementos? Necesitamos tener mayor profesionalización de aquellos que se dediquen a asistir jurídicamente a todos aquellos que son víctimas de un delito, a tener el equipamiento, la infraestructura necesarias para atender a las víctimas, en establecer las unidades sustantivas efectivas para lograr fortalecer de una u otra manera a la asistencia jurídica. En su momento, también darles una serie de acciones de comunicación a los distintos gobiernos para que la sociedad pueda conocer a fondo cuáles son estos derechos e instrumentar de una u otra manera un decálogo que, si a la par llevan el decálogo de los derechos de los imputados, del otro lado lleven los derechos de las víctimas, para que en el momento que llegue le digan a la víctima que todo eso que está establecido en las leyes se puede hacer, se puede ejercer por ella. Finalmente, creo que es indispensable seguir evaluando la tarea de los asistentes jurídicos en víctimas, de las áreas que existen para la operación, y que nuestro marco jurídico aterrice ya desde una visión de las víctimas en protocolos, en manuales, en acuerdos y en acciones prácticas para que las víctimas de una vez por todas vean que este sistema vino para reestructurar la justicia y hacer que ellas sean el centro de atención. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora María de los Ángeles Fromo Rangel, quien en estos momentos recibirá un reconocimiento por parte del maestro Juan Martín Granados Torres, secretario de Gobierno y coordinador del Modelo Querétaro. Ahí viene. En 5 minutos continuaremos con el tercer panel del Congreso, titulado La atención a la víctima en el proceso penal y el respeto a sus derechos en la Ley General de Víctimas. Muchas gracias.